esta charla me propongo hablar de la presencia del paisaje en la obra poética de Antonio Esteban Agüero, partiendo del presupuesto teórico de que la literatura no es solo ni principalmente un empleo particular del lenguaje, sino más bien una visión, una interpretación, una reconstrucción de la realidad. La poesía, como todos sabemos, es la forma suprema de expresión humana y el instrumento más potente de creación estética. Su función principal consiste en transformar el mundo, descubriendo el valor profundo, la nobleza íntima y la belleza esencial de cada cosa. El interés por plasmar un instante fugaz de luz o una anécdota en la naturaleza impulsó en su momento a las artes plásticas, al uso de técnicas como la acuarela, con una mayor rapidez de ejecución y a la pincelada suelta en busca de conseguir una impresión más que un dibujo. Una de las claves de lo que se llamó el impresionismo. El poeta con mayúsculas, este trabajador privilegiado del lenguaje como materia, ya no de la pintura, dota de sentido a los objetos y extrae significados inéditos de los movimientos. Es como el vidente que proporciona existencia a las ideas, da vida a las imágenes, es el alma de los cuerpos y el que da espíritu a la materia. Esa naturaleza cobra vida cuando es tomada por el poeta. Y en la obra del poeta Agüero, lo circundante se amalgama de tal manera con lo íntimo que no podríamos decir en qué momento empieza lo uno y en qué momento termina lo otro. Y esto tiene que ver ni más ni menos con una experiencia vital, con lo que su experiencia vital ha dado como significado al paisaje, al entorno geográfico, en suma a la topografía geográfica y cultural en la que él ha dado los primeros pasos, en la que él se ha mostrado como un observador, se ha encontrado consigo mismo y se ha encontrado con esta poderosa herramienta que es el lenguaje poético. La presencia del paisaje en la obra del poeta Agüero es una presencia sutil, es una presencia que está implícita en todas las imágenes y eso se debe también a que el paisaje es parte constitutiva de su discurso interior, de su discurso poético, porque es a través del paisaje que él se encontró con la capacidad de observación, con la capacidad de escuchar los sonidos, con esa capacidad de observar la variedad de colores, la armonía del movimiento, esa niñez en un entorno natural y libre y a la vez solitario, esa niñez tan en estado puro, sin idealizaciones, ¿no? Como lo muestra muy bien el cortometraje La Verde Memoria, donde vemos representado a un niño que va descubriendo su sensibilidad a través del contacto constante con el movimiento armonioso, con el movimiento, con la convivencia, en medio de ese ecosistema
donde confluyen los sonidos, donde confluyen los colores, donde confluyen los procesos vitales, ¿no? El florecimiento, el otoño, el ocaso de las plantas, de los seres, nacimiento, muerte de los pájaros, de las aves, es el fluir de la vida, ¿no? En los arroyos, la cantidad de momentos que tiene el día y los colores de todo ese movimiento, las nubes, tener ese tiempo y esa disponibilidad para la observación. Todo eso ha construido lentamente en el poeta esa relación, esa interdependencia con el contexto geográfico, con el contexto, con el espacio, y entonces es así como en su obra fluye de manera natural, no es una persona que se pone por encima del paisaje, que se eleva como un observador y nos describe el paisaje, no describe el poeta Agüero. El poeta Agüero expresa sus emociones a través del lenguaje internalizado, y esto es lo que hace también a su obra tan auténtica y tan trascendente, tan vital, porque todos podemos ingresar en ella desde nuestra propia experiencia vital con el paisaje. Entonces, no es un paisaje que hable de una región, no es épico, es más profundo que eso, es el despertar de su sensibilidad de poeta en el paisaje, con el paisaje, es una experiencia de vida. Él dijo algunas cosas que nunca tuve necesidad de juguetes comprados, porque él jugaba ahí, con todo eso, ¿no? Y juntando flores y mirándolas, observando la maravilla de las flores. Entonces él decía que de ellas ha recibido la primera lección de belleza y arte, de las flores silvestres. Los olores, los colores, los sonidos, los sabores, esa exploración, ese descubrimiento también de la fragilidad de la vida y de su delicadeza a la vez. Esta naturalidad con que él nos relata en sus poemas, en sus cantatas, cantidad de situaciones tristes, de muerte, de ausencia, y sin embargo sin dramatismo, porque es natural como es la vida, como está en la naturaleza plasmada la vida y la muerte. Un corazón habitado por la ausencia, por la sombra de la muerte desde muy temprana edad, conmovido el poeta. Como él decía, la permanente llaga abierta de la poesía. Yo no soy yo, porque ya soy un árbol para todos los días en el tiempo. Eso decía el poeta en medio de la naturaleza. Yo no soy yo, porque ya soy un árbol para todos los días en el tiempo. Romance del despeñado. Doradas velas de cera al niño le están velando. Por el cielo de la noche van corderos enrulados, corderos de lana leve, nubecillas de verano. El niño murió en el cerro de peña en peña rodando. Salía con las calandrias, tornaba con el ocaso, cuando el negro grillo tañe en cerros de vidrio claro. Las cabras le conocían y el perro de pelo largo, los helechos del arroyo y cada cosa del campo, que en todo quedó la seña pura de su pie descalzo. Sus años eran tan pocos que cabían en las manos. Su onda tan conocida por el tordo y el vilano, que huían o se escondían al verle venir silbando. Sus ojos eran de negro como acero empavonado.
su risa como cencerro, su boca sin un pecado. Ahora sobre la mesa la gente le está velando y 4 velas le lloran con un lagrimón dorado. Murió en los cerros azules, de peña en peña rodando, y cada peña le abría un gemido colorado, y la última, la peña tan dura junto al remanso, acogió al difunto niño, abierta como un regazo. Arriba quedóse el perro, hacia el aire verde aullando. Anoche el niño venía, jinete sobre su asno. Anoche venía el niño y ahora le están velando. Ayer el niño corría detrás de un cordero blanco. Ayer el niño sentía un latido en su costado y en toda su sangre viva las cigarras del verano cantaban un canto nuevo. Y ahora le están velando. Murió en los cerros azules, de peña en peña rodando. Arriba, quieta una cabra, quedóse al niño mirando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al niño le están velando? Traed una quena fina y vení, tocad llorando. Traed un cencerro roto y vení, tocad llorando. Traed un violín pequeño y vení, tocad llorando. El lenguaje, esta propiedad que nos define a los seres humanos, consiste en esta capacidad para convertir en símbolos todos los objetos y todos los comportamientos. Esta facultad de interpretar el sentido de los movimientos y de leer los mensajes que lanzan todos los seres de la creación y de la recreación humana. Hablar no es solo articular palabras, así como leer no es solo descifrar los signos, las letras plasmadas en el papel, sino también es interpretar las voces de los elementos del paisaje y de los sucesos de la vida cotidiana que plasmó el poeta en sus versos. Un suceso amoroso como en el poema Plaza, que dice así: plaza en la tarde, plaza de sol y verdura. Me enamoré en la plaza un diciembre lejano. El agua de la acequia gustaba su ternura en acunar las hojas y el sopor del verano. El sol quemaba loco y en el prieto follaje una paloma daba sus lecciones de amor. Desde los cerros ocres nos llegaba el mensaje de la menta, que era como una carta con olor. Ella vestía un ligero vestido. Su mirada acogíame los ojos de la mansa manera que acoge el agua viva, la rama reflejada. O un suceso penoso, como en este fragmento del pastorcillo. Pobre niño pastor, niño sin flauta, pastorcillo sin égloga ni sueños. Lo encontramos dormido, así dormido, lo alzó el padre en los brazos y fue un lento descender las laderas, trepar lomas, ir turbando pedruscos del sendero. Tras el padre tras los hombres el hatillo de cabras y cencerros. Maravillosas imágenes, fíjense la función que cumple el paisaje en estas dos miradas, en estos dos momentos plasmados. Como leer es reconstruir significados, decíamos, no es descifrar palabras, decodificar signos, sino reconstruir significados, identificar qué nos dicen hoy el agua de la acequia,
el prieto follaje de los cerros, ocre, las hojas, el sopor del verano, el vestido ligero de aquella joven. ¿Cómo es interpretado hoy? ¿Cómo es reconstruida esta imagen por nosotros hoy? En este paisaje urbano, recordemos que el espacio, la urbanidad en aquellos momentos del poeta era una urbanidad de 500 habitantes, un pequeño enclave de urbanidad en una inmensidad natural e intocada aún. Y entonces este paisaje es este espacio sobre el cual se proyecta se proyecta el sentimiento, la cotidianidad del poeta. Esto que él quiere plasmar, un momento de enamoramiento, una visión de la muchacha viniendo a la plaza con ese vestido liviano, ese padre alzando al hijo, esos hombres detrás del padre bajando por los cerros. Leer es reconstruir significados, identificar qué nos dice a cada uno de nosotros la imagen del padre detrás de esos hombres, la imagen del padre, perdón, y detrás la de esos hombres, qué es hoy para nosotros el pedrusco del sendero, cómo reconstruimos ese trepar, las lomas, a dónde nos lleva esta visión del niño en los brazos de su padre. El paisaje, evidentemente, en estas obras de Agüero, son un soporte para su proyección personal, para la proyección de su emocionalidad, de sus sentimientos, como dijimos antes, pero también el paisaje nos permite hoy, muchos años después, también reconstruir ese significado para nosotros y para cada uno de nosotros de manera particular, porque es el paisaje interior que tenemos, el paisaje incorporado, el paisaje que tenemos internalizado, esa proyección personal del poeta, como dijimos, y también esa proyección del paisaje como colectivo, esa proyección colectiva del paisaje también. La soledad lírica, solo como antes, solo contigo, verso, compañero, mirando las cosas que nos miran y soñando sueños. Eligiendo el lugar más soledoso y más envejecido de silencio, sombra de molle, rinconcito agreste, en la maraña de los duros cerros. Y solo, con los brazos libres, con mis pasos lentos, desdeñando las charlas de las gentes y midiendo con el sol el tiempo. Oh, esta soledad que es carne mía, que me hace bueno y nuevo, deliciosa de gustar la vida con la boca viva de los sueños, que me hace eje diamantino y puro del universo, lengua olorosa de las cosas mudas y alocado centro. Oh, esta soledad de compañía del verso, que es corazón del corazón fragante, musical espejo y mirada de Dios en las pupilas de mis ojos nuevos. Con él andamos en soledad amable y en holganza rural de sentimientos, lejos del mundo, lejos de todo, lejos, descifrando minúsculos secretos. El poeta puede llevar en él varios paisajes, aunque las montañas azules, el agua de los arroyos pedregosos y el follaje de los algarrobos ondulados por el viento antes de la cosecha sea siempre su faro, su luz, su tierra y su cielo abiertos. En la poesía del poeta Agüero, el paisaje habla, expresa sensaciones y manifiesta sentimientos. Un río se transforma en un agua llena de sombra, las hojas secas en 100.000 niñas del bosque, una melodía en himno o en canción, las huellas del puma en 100
pies desnudos sobre alfombras, el crepúsculo en un árbol de luceros, una flor en un deseo, un poeta en la encarnación de aspiración de libertad o de anhelo de belleza. Por eso cuando leemos la poesía de Agüero, leemos algo más que un conjunto de versos. Reconstruimos emociones, pensamientos, sentimientos en el paisaje y en el tiempo, coordenadas que la poesía convierte en trascendencia. El paisaje como representación de la naturaleza es una construcción de la imaginación que va conformando paulatinamente una memoria y que constituye una biografía en cada espacio en continua mutación. El poeta Antonio Esteban Agüero se sentía integrado en el mundo circundante, convencido seguramente de que entre él y la naturaleza existía una armónica continuidad. Por eso en su poética, espacio y tiempo, paisaje y emoción se relacionan con una profunda familiaridad. Los espacios físicos mencionados en la poesía de Agüero reflejan esos espacios íntimos y manifiestan los contenidos profundos de su emotividad tan particular. En los anchos cielos, en las aves migratorias, en el jazmín oloroso, en el enjambre de pájaros, en los árboles cargados de promesas, nos vemos nosotros mismos, nosotras mismas. Escuchamos nuestros ecos que al mismo tiempo hacen vibrar las cuerdas más sensibles de nuestro espíritu. El tala centenario, la oscura golondrina, la cocina humeante, el ternerillo que bala sus protestas. Ella le dio de comer a las gallinas, el amplio huerto solariego, agua, ciénagas, sauces y un caserón casi en ruinas. De esas sierras nuestras entrañas, la sombra del monte se azula, cruje la arena, sus nombres en la corteza blanca. Sin embargo, el tema central de su poesía no es el paisaje, pero este es un elemento tan decisivo en su obra, decisivo para interpretar adecuadamente su mundo espiritual. El poeta Agüero nos pinta la naturaleza tal como la perciben sus sentidos, pero se eleva por encima de las características sensibles y la trasciende, la contempla, la tiñe y la colorea con sus propios sentimientos y nos la regala. A lo largo de toda nuestra historia, el paisaje, sin dejar de ser espacio, ha sido también un símbolo, una llamada, una presencia y una potente voz. El paisaje ha sido el más potente foco y el más fiel espejo en el que se han visto reflejadas las ansias más profundas de los seres humanos. El espacio, soporte físico sobre el que las mujeres y los hombres asentamos nuestro cuerpo, construimos nuestro hogar, desarrollamos nuestros movimientos, recorremos nuestro tiempo, vive, muere y descansa. Contemplado desde la perspectiva literaria, es también un escenario, un espejo y un foco que ilumina y refleja nuestro rostro y también proyecta nuestro espíritu. Dibuja plásticamente nuestro origen, nuestro destino, todos nuestros caminos compartidos. El espacio se hace humano cada vez que se convierte en símbolo y en emblema de identificación colectiva. Por eso es cantado, por eso es celebrado y por eso para muchos alcanza la condición incluso de sagrado. Pero hemos de reconocer que el espacio solo será humano del todo cuando él sea considerado como lo que es. La casa común de todas, de todos los hombres, mujeres y de todos los seres de esta tierra. El paisaje en la obra del poeta Agüero, este paisaje que representa la vida y la muerte, la soledad, la compañía, este paisaje que también nos sigue cobijando a todos nosotros hoy, este paisaje serrano, extraordinario, este mundo que nos cobija
y en el que podemos todavía descubrir al poeta agazapado, escondido tras un árbol, inspirándonos siempre, enseñándonos a poetizar la vida.